De regreso a Soberanía Popular. Miren, para nadie es un secreto que el presidente de la República, desde que llegó a la presidencia en el 2020, ha tenido un criterio y un deseo de modificación y de reformar la Constitución de la República. A su llegada al poder, en esos embastes de la pandemia, siempre sacó un momento y sacó tiempo de su agitada agenda para hablar y tratar de conciliar los sectores para una reforma constitucional, a sabiendas de que tenía ahí un Congreso variopintos, tenía una representatividad adversa y dependían de varios liderazgos, de varios partidos y de varias cabezas de partidos. Y no se le apretó el pecho para hacer el planteamiento. Y convocó a una mesa de diálogo en ese sentido en el 2020, donde en principio acudieron la gran mayoría. Creo que los únicos que no fueron en ese momento fueron los del PLD, pero hasta la Fuerza del Pueblo se hizo representar. Estuvo ahí José Fran con una playa de partidos que habían aprobado el bloque del PLD y el bloque de la Fuerza del Pueblo, y estuvo el propio ingeniero Miguel Vargas en ese momento, y se trató de llegar a un consenso con varios puntos para hacer un programa de desarrollo de nación y para llevar a la discusión temas clave para el desarrollo del país. En el proceso de desarrollo de la agenda se fueron quedando algunos partidos en letargo fuera y no se pudo concretizar nada con la totalidad o la gran mayoría de los partidos de oposición, aunque sí se quedó una gran representatividad. Y el error que cometió el PLD, que pagó muy caro en las elecciones, empezó ahí, meses después de las elecciones del 20, con aislarse de esa discusión, lo mismo que va a ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque al dejar el escenario limpio, al ello oponerse a criterios que ya estaban manejados y que ya estaban consensuados a nivel de la sociedad, que la sociedad entendía que tenían que ocurrir esos factores y que tenían que venir esos debates, porque tienen que venir indefectiblemente esas reformas. El PLD se quedó fuera. La Fuerza del Pueblo fue de manera tímida y con el PLD se retira el PRD y algunos partidos que todavía le eran fieles en ese momento. Pues dejaron al PRM con una coalición de partidos del sistema y de instituciones de la sociedad y el empresariado en su conjunto. Y el PRM pudo hilvanar algunos proyectos, algunos acuerdos y desarrollar algunas reformas y buscar el visto bueno para empezar a implementar grandes reformas, como la de la Policía Nacional, la del sector eléctrico, el pacto eléctrico, entre otros, como la reforma también a nivel financiera, que en un momento estuvo al materializarse, pero el presidente optó por ir por los préstamos, porque ya había entrado ya el proceso, el proselitismo político, y eso se iba a infectar. Pues bien, el presidente de la República no ha variado ni un ápice de sus intenciones, a pesar de que con las fuertes disyuntivas que tuvo y la oposición en ese sentido de reformas, se concentró a buscar el salvoconducto del pueblo, la mayoría del Supremo, y se fue a unas elecciones en el discurso electoral con los temas fundamentales que él entendía que iban a ser y a gravitar
en un segundo mandato como protagonismo y que iban a ser temas de principalías. Y efectivamente, dentro de su programa de propuesta, enarboló la modificación constitucional y una serie de reformas que tenía que abocarse el país, entre ellas la reforma fiscal, la reforma eléctrica, el pacto eléctrico, la reforma a nivel de lo que es el Ministerio Público y también temas fundamentales como son la ley de seguridad social. Está también el tema de cuáles son las otras reformas así importantes. Bueno, me irán llegando a la mente. Son 12 en total. Son 12, pero son fundamentales para los intereses del país y los intereses sobre todo de las grandes mayorías. En fin, ahora el soberano avala al Poder Ejecutivo y al su jefe de Estado, candidato en ese momento con un voto mayoritario, que no solo le da la reelección, sino que le da un Congreso favorable con decisión total para que pueda hacer esas reformas sin necesidad de el consenso o de tener que lidiar con los líderes opositores. A pesar de eso, el presidente de la República está apostando a consenso, a consensuar estas reformas con el liderazgo no solo político, sino también nacional. Y en eso está. Pero indefectiblemente de que esos sectores se sumen a un debate sano, a un debate de aporte, a unos aportes que sean fructíferos, que de verdad tengan algo que aportar, que de verdad se le tome en cuenta, que tengan algo que observar, que sean aportes beneficiosos. El presidente de la República cuenta con el salvoconducto del electorado para, contrario a la participación de las fuerzas políticas, consensuarlo con las fuerzas vivas de la nación, llámese empresariado, llámese trabajadores, llámese los gremios, llámese las iglesias y las diferentes instituciones que componen aquí la vida social, federaciones, entre otros sectores populares. Y la clase política también, que estará ahí independientemente de que 2 o 3 partidos no estén, porque aquí hay un abanico político de más de 30 partidos políticos y alrededor de 28 partidos políticos están conteste con ir a la discusión. No importa si fueron o no fueron aliados al PRM en las elecciones pasadas, pero están conteste de sentarse en la mesa del diálogo para la agenda de desarrollo que está planteando el presidente de la República de cara al 2036. Y dice el presidente ayer que su meta es en 12 años, o sea, hacia el 36, dejar el país en vía del desarrollo, totalmente un país desarrollado, ya montado en la vía del desarrollo. Y eso se puede lograr con el consenso del gran liderazgo a todos los niveles y también con la buena voluntad de esas mismas cabezas. Independientemente de que si van o no van, el presidente de la República está compelido y está decidido a iniciar las reformas. Y para eso ya la próxima semana se va a socializar un borrón de las reformas, las primeras reformas, y que tiene que ser la primera reforma, que será la constitucional, porque es el esqueleto, es la zapata, es la estructura fundamental de todas las reformas que vengan, porque es en base a la Constitución de la República que se hacen las leyes y que se hacen los procedimientos y que se hacen los códigos y que se hacen las reformas con el amparo legal que tiene que ser la Constitución de la República. Y ahí hay una parte fundamental que es inminente, que es la forma de independizar
el Ministerio Público para que ya no dependa de la voluntad del jefe de Estado el nombramiento de funcionarios que son clave para la estructura judicial, que es un poder diferente que tiene el país. Y otra cosa también igual de importante, para quitarle la apetencia a cualquier ciudadano que llegue a la presidencia de la República, que pueda tener y amasar los recursos públicos y que pueda tener una gran publicidad a nivel de lo que es su figura y que entienda que debe cambiar las reglas de juego para reelegirse de manera olímpica, sin importar lo que dice la Constitución, porque puede ser modificable con tan solo reunir la mayoría que le ampare en lo que es la Asamblea Constitucional, la Asamblea Constitucional, y ahí poder hacer de eso un relajo. Entonces el presidente de la República, en un acto de desprendimiento, teniendo una mayoría que le puede permitir a él extenderse por 4 años más, y si es una persona por lo menos que tenga ribete de prudencia, ¿verdad? Porque hay algunos ahí que apetecen tanto el poder que fácilmente se tiran 8 más y lo que hacen es una reforma para habilitarse para 2 periodos más consecutivos. Y tenemos un presidente que en cada escenario eso es lo que está poniendo claro, lo que está sacando de la discusión, lo que está tratando de prohibir por muchos años, hasta que esta sociedad esté más avanzada y que esta sociedad esté desintoxicada de esos cambios constitucionales por ese único fin. Entonces, ahí hay 3 aspectos fundamentales, el por qué la primera reforma que se estará sometiendo a la discusión nacional es la Constitución, porque también depende mucho la reforma eléctrica con el tema constitucional. Ustedes saben que nosotros tenemos 3 hándicaps, 3 talones de Aquiles en el tema eléctrico, que es la producción, que es el costo y la distribución. La generación, que es lo mismo que la producción, nosotros estamos generando mucho más del consumo, de la capacidad del consumo que tenemos. ¿Pero a qué precio? Estamos generando a un costo muy alto. ¿Y dónde se encarece más? En la distribución, que definitivamente ha sido el gran fiasco. La distribución eléctrica en este país tiene una pérdida histórica. Se está perdiendo electricidad que se ha generado, que tiene un costo para el gobierno, que tiene un costo para los productores o los generadores, que la está pagando la ciudadanía. Pero la ciudadanía que paga energía eléctrica, porque hay un aspecto, no sé si aspecto es la palabra, hay sectores de la sociedad dominicana que no pagan energía, que son los muy pobres porque se la roban, y sectores muy altos que tampoco pagan energía, lo que deben de pagar, porque se la subsidian. Entonces la clase media trabajadora y los pobres profesionales somos los que tenemos la carga de este lío eléctrico que tenemos, de este consumidero eléctrico que tenemos. Entonces el presidente ha empezado a poner las personas claves para esta reforma. Primero, quiere ampararse en un pacto eléctrico donde todos los sectores de la vida nacional aporten, donde pongan sus puntos de vista, y también quiere hacer luego del pacto eléctrico, quiere hacer entonces una reforma eléctrica, cambiando algunos aspectos ahí fundamentales de marco legal y de el ámbito de la estructura a nivel de los sectores, a nivel también de leyes. Entonces, cuando el presidente de la República nombra a Celso Marrancini en el sector eléctrico como la parte operativa, está poniendo ahí un hombre que conoce las bondades y que conoce los defectos del sector. Yo pienso que él va a nutrirlo con gente también erudita en la materia, un Ramón Alburquerque. Creo que el presidente lo estará tomando en cuenta
por ahí buscará por ahí a un César Cedeño, ¿es César Cedeño? César Sánchez. César Sánchez buscará muchos técnicos buenos que tiene el PLD en sus filas, y Leonel Fernández tiene ahí a un gran amigo que fue miembro de la CDE, presidente de la CDE, ¿cómo que se llama así? Que aspiró a presidente. Radamés Segura. Radamés Segura. Entre otros. Aquí hay gente que es conocedora, pero en el sector privado lo hay más. En el sector privado hay muchas cabezas jóvenes y mentes ahí jóvenes que están en los sectores productores, generadores de energía, que el gobierno debería de conquistarlo, o debería de hablar con esos sectores que van a estar en la mesa del diálogo del pacto eléctrico y de la reforma, y que hagan sus aportes, que lo presten o que presten los estudios que han hecho. Pero en definitiva, aquí hay que enfrentar un mal que venimos nosotros arrastrando desde la dictadura de Trujillo, los apagones. Cada gobierno que llega habla de que su compromiso es acabar con los apagones, y esos apagones no desaparecen. Lo que hacen es algunos sectores que se libran de ellos, pero en el franjo más amplio de la sociedad dominicana, los dominicanos hemos vivido plagados de apagones. Todavía, desde cuando éramos nosotros niños que aplaudíamos cuando llegaba la luz, todavía nuestros nietos están en una costumbre de antaño, aplaudiendo cuando llega la luz. Y yo no quisiera que los bisnietos míos se críen en un país donde los niños aplaudan cuando la luz llegue. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular y llegamos y volvemos en breve. Vamos a hablar con la gente. ¿Qué tú crees así? Todo es posible. Vamos a poner los teléfonos para ver qué dice la gente en la parte política de los movimientos del presidente, para que digan a quién deben llevarse, a quién deben tomar en cuenta y a quién deben promover. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. ¿Cómo fue así? Una caja de Pandora.